Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Vamos a hacer una cortica oración y vamos a comenzar con la reunión de esta mañana. Así que los invito allí donde quiera que se encuentre para que tengamos un tiempo de oración. Dios, te damos gracias por regalarnos esta hermosa mañana. En Cristo Jesús te pedimos que nos bendigas, que nos renueves, que nos hagas crecer. Presentamos este día delante de ti, precioso Padre, para que nos lleves a tiempos de profundo entendimiento, de profunda comprensión. Encomendamos en tus manos nuestros sueños, anhelos, deseos, para que tú intervengas de una manera soberana y poderosa en todas las cosas, Dios, que vivimos en nuestro diario vivir. Te damos gracias también por este mes finalizando el año. Agradecemos todo lo que nos has permitido vivir durante los meses, Dios de los cielos, que han pasado, que han sido meses de mucho aprendizaje, meses para meditar, para reflexionar, meses que nos enriquecen la vida espiritual. Bendigo, Dios, este espacio, bendigo cada familia que representa a través de cada corazón que está unido a este tiempo, donde quiera que se encuentre cada persona, cada familia. Tú conoces, Dios de los cielos, la vida espiritual, emocional, la vida profesional, todas las áreas de la vida, y pido por tiempos de mucho aprendizaje y sigue formando, Dios, en nosotros el carácter de Cristo. Gracias, poderoso Padre, porque sabemos que siempre nos oyes y nos escuchas y queremos que nos bendigas de una manera especial en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con todos una palabra muy especial en el libro de Hebreos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, y voy a ir al capítulo 6, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, desde el verso 1, dice de la siguiente manera. Le animo a que busque allí la Biblia, dice la palabra de Dios, en el libro de Hebreos. Perdón, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, desde el verso 11. Hebreos 5, 11. Dice de la siguiente manera. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son lentos espiritualmente y parece que no escuchan. Hace tanto, dice el verso 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. Hay una versión que dice, ya deberían de ser maestros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer las cosas correctas. El alimento sólido es para los que son maduros, los que dice el verso 14, el alimento sólido son para los que son maduros, los que a fuerza de buena práctica están capacitados para distinguir lo bueno y lo malo, o que han crecido en la capacidad de diferenciar o discernir lo que les conviene y lo que no les conviene. Cuando miramos esta porción en la palabra de Dios, grandes verdades. El autor del libro de los Hebreos, que muchas veces se le atribuye al apóstol Pablo, porque es uno de los hombres que tenía más entendimiento, más profundidad, y tenía una capacidad enorme de interpretar el Antiguo Testamento y enlazar los temas difíciles de explicar y difíciles de entender. Y a través del proceso de la vida del apóstol Pablo, él llegó a un nivel de madurez muy exquisito, tanto que en algún momento uno de los 12 apóstoles, Pedro, decía, y quedó textualmente escrito, que Pablo explica y habla con mucha profundidad y que hay cosas que al apóstol Pablo le costaban entender, ¿no? Siempre digo que cuando nosotros empezamos la vida cristiana o cuando empezamos la vida espiritual, pues dice la Biblia que hay que nacer primero de nuevo. Usted experimenta un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento está ligado a un arrepentimiento y que su mente empieza a moldearse conforme la palabra de Dios, en pos de Dios llevarnos a un crecimiento, a una madurez o a la mente de Cristo, que ese es el sueño profundo de Dios. Pero
cuando usted empieza la vida cristiana, usted es un bebé. Y es un bebé que empieza a escuchar mucho conocimiento que antes no tenía nuestra mente, o que de pronto sí nuestra mente tenía conocimiento de parte de Dios, en la mayoría de las veces, ese conocimiento estaba distorsionado, ese conocimiento tenía muchos errores, malas interpretaciones, y claro, veníamos creciendo, creo que la mayoría de los que estamos en esta plataforma venimos de unas raíces tradicionales, donde fuimos enseñados con la palabra de Dios, pero no con la profundidad que necesitábamos para madurar una vida espiritual profunda y donde nos alejáramos de una vida pecaminosa y estuviéramos creciendo en una vida de obediencia. Ahora, el autor del libro de los Hebreos, desde el verso 11, empieza a decir, me gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿Cuál tema? El autor de Hebreos estaba hablando, incluso desde el verso 5, desde el verso 5 hacia abajo, empieza a hablar acerca del sumo sacerdote, empieza a hablar acerca de que Cristo Jesús es el sumo sacerdote, es aquel que está a la diestra del Padre, aquel que intercede por nosotros, aquel que con su obediencia, digamos que se ganó ese enorme privilegio y derecho de ser el mediador entre Dios y los hombres y ser el único y legítimo sumo sacerdote que está siempre delante de Dios intercediendo por nosotros. Pero hay algo muy impresionante y es que el apóstol dice que Jesucristo aprendió, sufrió y que hay algo fundamental en su vida, muy marcado en la vida de Jesús, y es la obediencia. Cosa que a nosotros nos cuesta constantemente en nuestra vida cristiana, nos cuesta obedecer. Y nos cuesta obedecer por muchas cosas, ¿no? Nos cuesta obedecer porque no hay un profundo amor en el que estemos creciendo. Nos cuesta obedecer porque carecemos o porque no hay el conocimiento profundo que nos lleve a entender las cosas que a Dios le agradan. Nos cuesta obedecer porque tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, que requiere disciplina, que requiere muchos buenos hábitos como el ayuno, como la oración, como el acompañamiento de alguien que constantemente esté conmigo en un proceso de formación, porque siempre diré que todo aquel que es bebé, que todo aquel que es niño, necesita un acompañamiento. Por eso cuando alguien empieza la vida cristiana, no puede ser como una ruedita suelta, o no puede sencillamente pensar que puede crecer sin un acompañamiento de alguien que le esté orientando y que le esté indicando las pautas y los puntos importantes de esa vida que Dios quiere que pueda desarrollar. Entonces, el apóstol dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, sobre lo que Cristo hizo en grandes dimensiones, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son muy lentos espiritualmente o son muy tardos para escuchar, dice otra versión. Entonces, una de las cosas que impide muchas veces que alguien crezca es no tener un buen hábito de escuchar o un buen hábito de prestar atención. Hay personas que incluso pueden estar escuchando este mensaje y usted puede estar haciendo cualquier otro tipo de cosas si está escuchando este mensaje. Y aquí hago un paréntesis, porque yo admiro mucho a las mujeres y me parecen muy hermosas y muy especiales, que pueden hacer mil cosas y que pueden hacer varias cosas a la misma vez. Pero como hombre siempre digo algo, es tan importante cuando uno se concentra en una cosa a la vez y no en 10 cosas a la vez, sino en 5 cosas a la vez, pensando que soy muy hábil en hacer muchas cosas y que puedo con todo, pero nosotros siempre tenemos que detenernos a aprender a escuchar, porque somos muy fáciles a la hora de distraernos con un montón de cosas que nos impiden la concentración suficiente sobre lo que yo debo prestar atención. Hay personas que pueden estar escuchando, pero claro, su mente es tan débil que incluso, aquí hay otra gran verdad, hay gente que podría estar escuchando, pero su mente es tan débil que lo que escuchan lo malinterpretan. Hay personas que pueden escuchar un mensaje y lo malinterpretan. Hay otros que pueden estar escuchando un mensaje, pero como están pensando en otro tipo de cosas, se pierden ese tipo de palabras que se vuelven claves importantes en ese proceso de crecimiento. Por eso, cuando usted vaya a sacar un tiempo específico para escuchar la palabra de Dios,
Cuando usted vaya a sacar un tiempo específico para leer la Biblia, no se distraiga y no se entretenga con otras cosas. Y no piense usted que es la Mujer Maravilla, que puede hacer mil cosas y que sí está prestando atención. Porque a la hora de uno hacerle preguntas a las personas, entonces descubre que lo había entendido todo mal o que no escuchó lo que era más importante para ese momento de su vida, y por eso muchas veces se vuelve difícil ese proceso de madurez. Porque ¿a qué me va a llevar el buen arte de escuchar? A que yo tenga conocimiento. Y el conocimiento, cuando lo tengo en mi mente con profundidad, me debe llevar a la madurez, me debe llevar al crecimiento. Pero ahorita vamos a abordar otros temas, entendiendo que hay personas que tienen mucho conocimiento, que llevan años en la vida cristiana, que es lo que realmente el apóstol va aclarando en el verso, que pueden tener mucho conocimiento, pero a la hora de sus comportamientos son como niños. Y uno dice, ¿qué pasa en ese tipo de creyentes, no? Que llevan 30, que llevan 15, que llevan 10 años en la vida cristiana, y su manera de pensar es tan débil que son como niños de 40 años, niños de 50, niños de 60 años, sobre los que se asume un gran desgaste. Siempre diré que tener hijos es una gran bendición, por todo lo que puede generar en tu vida, en tu espíritu, en tu vida íntima, puede generar cosas muy fuertes, ¿no? Y creo que el amor de un hijo, pues es tan fuerte que alguien está dispuesto a dar la vida por su hijo, entre muchas otras cosas. Pero el desgaste que se asume con un hijo es una cosa muy alta, es un proceso muy fuerte. Creo que de las cosas más profundas de tener hijos es ese acompañamiento y esa paciencia que hay que tener a la hora de que esa mente débil se vaya convirtiendo en una mente fuerte, para que no genere tanto desgaste y pueda sumar y pueda traer tranquilidad y pueda generarle a su corazón un soporte, que los hijos se vuelvan un soporte, se vuelvan una bendición, y no que terminen convirtiéndose en una carga, que suele pasar. Entonces el apóstol dice, hace tanto que ustedes son creyentes, que ya deberían de estar enseñándoles a otros, que ya usted debería de ser un maestro, o ya usted debería de tener unas capacidades profundas de poder instruir a otros en el camino del Señor. Y aquí hago otro paréntesis para decir otra gran verdad. ¿Cuántos años usted lleva en este camino? ¿O cuánto tiempo lleva en este camino? Y es demasiado lindo que cuando vamos creciendo en años de estar en el camino de la vida cristiana, podamos mirarnos al espejo y mirar cuánto he crecido, cuánto he madurado, y de todo lo que he aprendido, a cuántos hoy les estoy enseñando. Cómo yo hoy les estoy enseñando a otros a no cometer los errores que yo cometí, a evitar perder tanto tiempo, que es una de las cosas a las que nos lleva la inmadurez, la falta de discernimiento, la falta de tener una mente fuerte me lleva a cometer una cantidad de decisiones que siempre me llevarán a perder tiempo, el cual no debemos perder. Qué rico yo a través de los años tener en mi entorno personas que son instruidas, que son enseñadas por lo que Dios ha colocado en mi corazón. O sea, estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a formar personas, estamos llamados a cumplir el propósito de Dios de dar testimonio desde la madurez de la vida cristiana, y desde esa mente fuerte que tiene una capacidad de ayudar a los que son débiles a crecer. Pero el que es débil, vuelvo y repito, el que es débil debe entrar en un proceso de crecer y que se generen frutos. El que es niño en la vida espiritual no se puede quedar como niño, no se puede quedar como niño. Usted necesita avanzar en la vida espiritual. Hace tanto, dice acá, deberían de estar enseñándoles a otros, pero dice, en cambio necesitan volverles a repetir las cosas básicas de Dios. Y aquí siempre diré algo, ¿no? Muchas veces uno tiene que sentarse con una persona después de 3, 4 años que le enseñó algo que debería de haberlo guardado en su corazón, y uno se toma la tarea de preguntar por aquello que había aprendido, y uno descubre que las personas olvidan. Y ese olvidar me lleva, vuelvo y le digo, a la inmadurez, al error, y no me genera un fruto profundo en mi corazón. A veces yo constantemente les enseño a las personas
la palabra de Dios. Y a través de los años he desarrollado como el buen hábito de enseñarle a las personas la Biblia desde el principio hasta el final. Me gusta siempre enseñar la Biblia en orden. Creo que no hay mejor forma de usted empezar a estudiar la Biblia que ir al principio. Lo que pasa es que a veces a las personas no les gusta ir al principio porque creen que es demasiado complejo o porque consideran que es un proceso lento. A veces las personas quieren ir de una vez al Nuevo Testamento y se saltean. Incluso hay personas que están leyendo la Biblia y no soportan cierto tipo de libros y avanzan y van acortando los libros y los capítulos. Pero eso que usted va acortando o eso que usted quiere pasar de una manera rápida, le puede restar muchos conocimientos que le van a ayudar a usted a crecer y a madurar como una persona cristiana fuerte. Y lo que estaba diciendo es que muchas veces me corresponde ir al principio y avanzo con alguien. De pronto a veces voy con alguien en la mitad de la Biblia y yo me detengo y digo, bueno, vamos a preguntarle qué es lo que tiene en su corazón cuando pasamos por el libro de Génesis. Y resulta de que a veces hago la tarea de preguntarle qué es lo más importante de los primeros libros y uno descubre que lo han olvidado. Y claro, y lo han olvidado, y como han olvidado esos pensamientos básicos de la Biblia, cuando uno se pone a mirar los comportamientos diarios de esa persona, cuando uno se pone a mirar esa persona cómo se comporta ante las pruebas, cómo se comporta ante una tentación, cómo se comporta ante una adversidad, cómo se comporta ante una crítica, ante una persecución, cómo se comporta ante una prueba de salud, ante una prueba económica, cómo se comporta, cómo habla, cómo actúa, cómo piensa, cómo se comporta en medio de una prueba con su esposa, con sus hijos, con su familia. Y uno descubre que todo aquello básico que debería de tener en su mente fresco para llevarlo en un proceso de decisiones y de comportamientos, uno descubre que no hay absolutamente nada de lo básico en su mente. Entonces, son niños que andan tropezando, son niños que generan mucho dolor de cabeza, y yo siempre digo, muy teso usted tener a un esposo de 50 años, muy teso usted tener a una esposa de 40 años y que se comporte como una niña a la que usted tiene que todo el tiempo no solamente recordarle, sino llamarle la atención. Porque este capítulo que estoy leyendo, o desde el verso 11 de Hebreos, desde el 11, es un llamado de atención, es una exhortación. Y creo que una de las cosas que muchas veces nos molesta ya a una edad adulta o cuando ya estamos grandecitos, hay una de las cosas que nos molesta, y es que alguien nos venga a exhortar o a regañar por cosas tan básicas que deberíamos de tener muy claras en nuestra mente. Entonces, si usted no quiere que lo regañe, si usted no quiere que le llamen la atención, si a usted le incomoda que le hablen muchas veces durito y fuerte, entonces madure y vuélvase más obediente a la hora de escuchar y poner por obra la palabra, para que usted no se vuelva un niño que muchas veces hay que ponerlo en condiciones de disciplina para que usted madure, así usted haga pataletas, porque es impresionante ver personas de 30, 40 años que les gusta hacer pataletas y que les gusta muchas veces manipular para que se haga como ellos quieren y no como realmente Dios así lo ha establecido. Y a mí constantemente me pasan personajes que me hacen pataletas, y hay algo que sí he aprendido, y es que a mí no me mueven las pataletas, porque es demasiado importante uno, cuando la gente hace pataletas, ponerlos en disciplina para que madure, ¿ok? Entonces, y hago un paréntesis, con los niños no se pelean, no pelee ni con su mamá, ni con su papá, cuando se comporta como un niño adolescente, no pelee con su esposo, no pelee con su esposa, no se pelea. ¿Y por qué digo que no se pelea? Porque es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo pelear con un niño. Lo mejor que se hace es disciplina, buen ejemplo, o sencillamente se toman decisiones para que el niño entienda que hay una autoridad, o para que el niño entienda que no puede ser como él piensa, dice, sino como Dios así lo ha establecido. Entonces, en cambio, necesitan que vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Aquí hago un paréntesis. Hay momentos que cuando uno va creciendo mucho en conocimiento de Dios y en el entendimiento profundo de la personalidad de Dios, de los atributos de Dios, hay momentos donde uno no puede tener cierto tipo de conversaciones con personas que no han desarrollado una mente profunda en el conocimiento de Dios. Porque si no entienden lo básico,
si se molestan con cosas básicas, si se cargan con cosas básicas, ¿cómo será que uno empiece a hablarles de cosas verdaderamente profundas? Es más, Cristo en un momento tuvo que decirle a Nicodemo, a uno de los que aparentemente, que aquí hago un paréntesis porque hay gente que puede llevar 30, 40 años en la vida cristiana y están básicos todavía escuchando leche o todavía comiendo leche o todavía escuchando unos mensajes muy básicos porque su capacidad mental es de niños y no les da para escuchar cosas que son de adultos. Yo no sé si a usted le ha pasado y creo que a todos nos pasó que cuando éramos niños, y esto le va a traer un recuerdo interesante para que podamos refrescar la mente, le ha pasado que cuando sus padres estaban en ciertas conversaciones, a mí me llegó a pasar, que mi mamá y mi papá me decían, váyase para el cuarto o váyase a jugar o haga cualquier otro tipo de cosa porque esta conversación usted no la puede escuchar, ¿verdad? Y hay conversaciones que no las pueden escuchar los niños porque no tienen la madurez emocional y espiritual para profundas conversaciones. Así pasa en la vida cristiana, así pasa en la vida espiritual. Hay conversaciones y hay temas tan profundos que los que son muy niños les cuesta entender. Les parece difícil o sencillamente no van a entender por más que usted les quiera explicar con plastilina, porque aún siguen siendo niños que tienen un lenguaje y que tienen una manera de pensar completamente distinta a los que somos adultos. Hago otro paréntesis. Los que estamos en esta plataforma y los que están en esta plataforma, que la mayoría Dios me ha permitido conocerlos y compartir con ellos personalmente. La mayoría de los que estamos en esta plataforma son personas que vienen escuchando un conocimiento muy fuerte y digamos que ustedes los que están en esta plataforma son unos creyentes que están escuchando muchas veces un alimento muy fuerte que los lleva a generar cualquier tipo de emociones fuertes y encontradas en sus mentes por las palabras y los mensajes que comparto. Muchas veces, incluso cuando nació esta plataforma, yo le decía a una de las personas con las que comparto esta plataforma que hay mensajes muy duros que han escuchado muchos de los que están en esta plataforma, pero que los ha ayudado a muchos, y lo digo porque es parte de lo que uno vive todo el tiempo, los ha ayudado a crecer y a ahorrarse muchos tiempos desgastantes cuando aprenden a escuchar y a obedecer a las palabras que sencillamente vienen con un conocimiento más profundo. Y siempre diré que cuando alguien empieza a escuchar un conocimiento muy profundo desde pequeño, entonces eso lo va a convertir en un cristiano muy fuerte, pero también es normal que a usted se le pueda generar muchos dilemas profundos en su mente por las enseñanzas que Dios me permite compartir, porque por naturaleza en estas plataformas compartimos mensajes muy profundos y cosas muy fuertes. Y cuando usted escuche un mensaje que lo estremece profundamente, le pido que me tenga paciencia. Y también le pido que no se quede callado y que en algún momento usted me pueda abordar en su vida cotidiana y hablarme a través del celular y preguntarme sobre aquellas cosas que le parecen difíciles de entender o que le parecen difíciles de comprender para yo tomarme la tarea de explicarle. Y creo que si hay algo con lo que usted cuenta, y se lo digo con todo el amor del mundo, si hay algo con lo que usted cuenta, es con una persona muy disponible, que cuando usted quiera preguntarle y que cuando usted quiera realmente meditar sobre un pensamiento profundo que le es difícil de entender, me esforzaré en gran manera en explicarle o buscar las maneras más adecuadas para que usted entienda cosas que se vuelven difíciles de entender y también de explicar. Pero no se quede callado cuando usted escuche un mensaje, porque usted dele gracias a Dios que está en una plataforma donde usted puede hacer preguntas en algún momento y no en una iglesia donde de pronto hay tanta gente que no hay forma ni manera de usted acercarse a su líder para tener una conversación o para tener una consejería o para sencillamente también entrar en un proceso de formación y de aprendizaje. Creo que siempre he sido muy gentil y muy generoso a la hora de sacar tiempo de mi vida para enseñarle de una manera personalizada. No todo el mundo tiene el privilegio de que alguien le enseñe de manera personalizada la palabra de Dios. Es un privilegio que muchas veces usted no lo entiende y no lo aprovecha, y que muchas veces lo aprovechan otras personas que sí quieren crecer y que sí quieren madurar y que sí quieren
llevar a cabo una vida cristiana con frutos y no bajo una cantidad de comportamientos inmaduros que se convierten, la verdad, en un dolor de cabeza. Escuche bien. Entonces dice, y voy terminando esta enseñanza, dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. A ver, yo veo cuántos bebés hay por acá que todavía siguen tomando leche. Es como hace días alguien me manda, y esto es algo muy teso, y lo digo, mire, hace poco alguien me mandó un audio de un personaje que en su vida cotidiana envía mensajes para que las personas escuchen a través de celular, bendigo su vida, y es un ministerio que se encarga de compartir pequeños devocionales a personas que apenas están conociendo de Dios. Pero cuando alguien ya va creciendo, cuando alguien ya va escuchando cosas muy profundas, entonces en estos días alguien me decía, Holben, lo que pasa es que tengo ciertas preguntas sobre ese devocional porque hay algo que no me cuadra, ¿no? Y cuando alguien empieza a hablar de esa manera, yo digo, es alguien que ya está recibiendo un alimento más profundo y que pues quiere crecer más y que aquello que es tan básico como una leche o como un pequeño devocional no es suficiente, porque hay otras cosas mucho más profundas que debería yo de estudiar. Hay gente que toda la vida se queda con devocionales, se quedan con pequeños mensajes, pero no van a la profundidad de estudiar la Biblia. Hay gente que se queda zapoteando la Biblia, que se quedan con los salmos, que se quedan con los proverbios, que se quedan con pequeños devocionales, pero no van al estudio profundo de las escrituras, a escudriñar. Hay mucha gente que llevan 30 y 15 años en la vida cristiana y son bebés, que uno descubre que son bebés cuando están en la vida cotidiana y cuando se enfrentan a un montón de comportamientos y actitudes, uno dice, todavía es un bebé que sigue tomando leche, que no ha entrado en esos profundos pensamientos y en esos cambios fuertes que requiere la vida, que todavía se quedan en esos sentimientos de niño inocente y que ignoran que estamos en un mundo malo, perverso, terrible, donde tenemos que formarnos y donde tenemos que prepararnos porque cada vez el mundo será peor y malo en todos los sentidos y pues es como yo siempre digo, usted no puede ser digamos, una mente débil en medio de un mundo agresivo, malo y perverso. Usted tiene que hacerse fuerte para enfrentarse cada mañana a fieras, a hombres, a mujeres malos, terribles, que muchas veces van a querer dañar su vida y que ahí es donde es demasiado importante que usted esté preparado para toda buena obra y que tengamos una madurez profunda de soportar, de aguantar, de persistir y de enfrentarnos a fieras con la mente de Cristo y con una capacidad de responder y con una capacidad de que no nos asuste nada porque Dios está con nosotros. Pero a los niños por naturaleza les da muchos miedos, tienen muchos miedos los niños y Dios quiere que usted salga de todos esos miedos y que se vuelva un cristiano muy fuerte. El alimento sólido es para los que son maduros, los que ya están ejercitados todo el tiempo, los que han desarrollado esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el lugar en el que deberíamos de estar todos. Un lugar en el que usted con profundidad sepa cómo comportarse, cómo actuar y con unas habilidades profundas de saber qué le conviene, qué no le conviene, de interpretar los tiempos. ¿Cuál es el tiempo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que yo haga en esta etapa de mi vida? ¿Cómo voy a tomar esta decisión conforme lo que la palabra de Dios dice y me respalda? Qué rico cuando maduramos, qué rico cuando interpretamos los tiempos, las circunstancias, las personas, las situaciones, los momentos de nuestra vida. Qué rico es madurar. Entonces peleamos menos, en pareja peleamos menos, hablamos más, tenemos más acuerdos, menos discusiones, menos pataletas, más estabilidad, más tranquilidad. Madurar tiene todos los beneficios que usted se pueda imaginar. Por eso no nos podemos quedar como niños peleando o dando vueltas sobre cosas que nos quitan mucho tiempo. Así que los animo a madurar, a leer, a escudriñar, a obedecer. Y no volvernos religiosos que solamente escuchan y escuchan, pero no van a un proceso de madurez con sus comportamientos y con sus decisiones y con su estilo de vida. Vamos a hacer una cortica oración. Dios, te damos gracias por regalarnos esta hermosa y preciosa mañana.
Bendigo cada corazón que está a través de este tiempo, a través de esta plataforma. Te pido, Dios, que nos lleves a crecer. Sé que hay algunos que son muy nuevos, que son bebés. Los bendigo. Te pido, Dios de los cielos, que los apasiones profundamente por tus palabras. Te pido que despiertes en ellos una capacidad profunda de crecer a otro nivel, de madurar a otro nivel, porque siempre diré, Dios de los cielos, que hay personas que pueden estar muy nuevas en la vida cristiana, pero pueden tener una pasión y un deseo profundo de crecer y pueden madurar aún más rápido que personas que llevan muchos años en la vida cristiana y que sencillamente son niños que aún siguen peleando y aún siguen discutiendo por las cosas que no tienen importancia y sentido. Llévanos a crecer profundamente. Quiero un grupo de personas maduros, entendidos, sabios, expertos, que saben distinguir entre lo bueno y lo malo, que saben interpretar su vida y que saben aprovechar el tiempo que es demasiado corto en esta tierra y que deberíamos de crecer y madurar cada mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Les mando un abrazo grande y gigante desde por acá, desde Melgar. a llover